VM Radio presenta. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida nuevamente. Pues continuamos ya, estamos de vuelta en el Congreso Transmedia con nuestra novena y última conferencia, que en esta ocasión lleva por título El aprendizaje transmedia ante la muerte de la educación tradicional. Soy Luis Bravo Mancisidor, coordinador de la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales en VM Campus Lomas Verdes, ubicados en el municipio de Naucalpan, Estado de México, al centro del país. Y es un placer que nos acompañen y que nos hayan acompañado también a lo largo de todos estos 3 días donde hemos tenido oportunidad de conocer y de escuchar a grandes expertos. A continuación me voy a permitir presentar al maestro Luis Miguel Alcántara Villegas, director nacional de las carreras de Comunicación y Medios Digitales, Relaciones Públicas y Pedagogía en VM. Adelante, maestro, lo escuchamos. Sean todos y todas bienvenidos a nuestro primer evento Transmedia. Es muy importante para nosotros contar con su presencia desde cada uno de sus países. Quiero darle la bienvenida a nuestros compañeros de Colombia, a nuestros compañeros de Costa Rica y a todos nuestros compañeros de México. Es muy importante para nosotros su presencia debido a que es el primer evento Transmedia que se genera en América Latina con nuestras 3 universidades. Es muy importante también para nosotros que ustedes tomen en cuenta que estos 3 expositores que presentaremos el día de hoy desde México son lo más importante y lo más sobresaliente dentro del mundo transmedia. Agradecemos su presencia, sean todos bienvenidos y les mandamos un saludo desde nuestro campus de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Hasta pronto. Agradecemos la bienvenida que nos ha dado el maestro Luis Miguel Alcántara y pues vamos a continuar con nuestro programa, pero antes de cederle la imagen y los micrófonos a nuestro invitado especial, con quien, como ya lo dijimos, tendremos la oportunidad de hacer el cierre de nuestra serie de conferencias, me voy a permitir compartir con cada uno de ustedes parte de la trayectoria profesional de nuestro invitado en esta tarde. Es un gusto para nosotros presentar a Enrique Quintero Mármol Vega como representante de México, quien nos va a hablar sobre el aprendizaje transmedia ante la muerte de la educación tradicional. Enrique es licenciado en Ciencias de la Comunicación con estudios de cine. Es un especialista en comunicación audiovisual y transmedia. Tiene una carrera de más de 30 años como profesional de la comunicación y ha trabajado en todos los ámbitos de la misma, desde el desarrollo de campañas comerciales hasta comunicación interna y social. Él ha ejercido en todo tipo de medios. Fue fundador de la revista De Otro Mundo, que abordaba temas de ciencia ficción, terror y fantasía. También ha colaborado en publicaciones como Ovnia, revista especializada en temas políticos, y Complot, revista con un enfoque de carácter cultural. En los medios audiovisuales ha participado activamente en el diseño, producción y realización en la televisión privada y pública. Como realizador independiente ha obtenido varios reconocimientos. En el campo comercial ha dirigido y producido varios spots, tiene un amplio conocimiento en desarrollo de canales, programación para medios audiovisuales y se ha desarrollado como funcionario público y también ha sido partícipe de campañas políticas y sociales. Actualmente es director de producción y programación de la Coordinación General de Prende MX, dependencia de la Secretaría de Educación Pública, en donde diseña y coordina la producción y la transmisión de recursos educativos audiovisuales para emitir a través de 6 señales televisivas y diversas plataformas. Enrique, es un placer recibirte en esta tu casa. El público es todo tuyo. Te cedemos cámaras y micrófonos. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Luis, por la presentación. Siempre se ruboriza uno un poquito cuando hablan también de uno. Pero bueno, vamos a hablar sobre este tema que en principio suena, o al menos la idea era que sonara un poquito provocador. La idea es saber hacia dónde va la educación y cómo
desde el punto de vista de algunos teóricos, la educación tradicional ha muerto. Ahora tenemos otra posibilidad de educación y una de las bases para esa educación, una de las principales fortalezas está en la comunicación y en la transmedia. Entonces, antes de ahondar en este tema y en algunas teorías e hipótesis que creemos que van a suceder en torno a la educación, quisiera hacer un pequeño repaso sobre lo que es transmedia para tratar de entender cómo es que a partir de este momento de comunicación pasamos a un momento de la educación. Entonces, por favor, si ponen la presentación. Bien, entonces el aprendizaje transmedia ante la muerte de la educación tradicional. Bien, vamos a ver la primera diapositiva, por favor. Y déjenme, me la voy a acercar un poco porque no alcanzo a leer. Bien, entonces, a partir de lo que conocemos en el caso de las personas que viven en su casa, que prenden una tele, a partir de lo que se conoció como el apagón analógico, lo que sucedió es que estaba sucediendo lo que conocemos como convergencia cultural de medios. Y esto cambiaba el paradigma de cómo se iba a transmitir y cómo se iba a convertir la comunicación que conocíamos de manera tradicional en un paso hacia adelante. Entonces, ¿qué es la convergencia? La convergencia es el paso de contenidos de un medio a los contenidos que fluyen por múltiples canales mediáticos. Es la creciente dependencia de los sistemas de comunicación a los múltiples modos de acceder a los contenidos corporativos de arriba hacia abajo y la cultura participativa de abajo hacia arriba. Ahorita te explico esa parte. Esta nueva forma de comunicación también se conoció como transmedia y todo partía de esta convergencia de medios. Y es el flujo de contenidos a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencia de entretenimiento. Esta definición última es una definición que expresa Henry Jenkins en su libro La convergencia cultural de medios. Henry Jenkins es seguramente para los estudiantes de comunicación, pues es un personaje que hay que seguir y el libro de convergencia cultural de medios, pues es un texto ineludible en el aprendizaje de la comunicación. Bien, entonces les decía, en lo que a nosotros nos corresponde, al simple mortal que estaba en su casa viendo televisión, en aquella caja cuadrada que tenía una antena y que llegaban solo algunas cosas y que no servía para otra cosa que para ver televisión, pues de repente nos apagaron un switch y empezó la digitalización de las señales radiodifundidas. Ahí fue un paso fundamental para llegar a la convergencia cultural de medios. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora retomo las palabras que dije anteriormente. ¿Por qué decía que esta caja que conocíamos como televisión solo servía para ver televisión? Bueno, es muy simple. Ahora, al desaparecer esa caja y al tener una pantalla, lo que sabemos es que la pantalla sirve no solo para ver televisión, también sirve para que vean su Facebook, también sirve para que vean un sistema de streaming, también sirve para recibir llamadas telefónicas si lo configuran así, también sirve para darle órdenes si lo tienen a través de Alexa, sirve para múltiples cosas, más allá de lo que antes servía un solo instrumento. Un solo equipo de los que teníamos en casa. Lo mismo pasó con la radio, lo mismo pasó con los teléfonos, y esto se debió a que empezaron a converger todos los medios en uno solo. Y esa convergencia se da a partir de que los soportes físicos que tenían antes estos instrumentos y los que hacían además la comunicación para esos instrumentos desaparecieron. ¿A qué me refiero con el soporte físico? Que ustedes antes, cuando hacían video, seguramente llevaban una cámara y llevaban algún cassette
y los que hacían radio llevaban una grabadora y otro cassette de otro tamaño, y los que hacían prensa tenían que llevar su cámara fotográfica y además un lápiz, una pluma, para poder hacer la labor que les correspondiera. ¿Le puedes adelantar, por favor? Entonces, lo que, lo que sucedió fue que desaparecen los soportes, es decir, ya no hay cassette, ya no hay pluma, ya no hay ese soporte que permitía que cada uno de los medios que conocíamos tradicionalmente existieran. Empiezan hacia una convergencia de medios, empiezan a converger todos hacia un solo punto. En esta gráfica pueden ver cómo todo va hacia una pantalla, incluso podemos decir esa pantalla puede ser la de su, la de su celular, ¿no? Bien, entonces esto va a permitir muchas cosas, ¿sí? Y la convergencia representa el cambio cultural de los consumidores de los media, es decir, de todas las formas a los que nos acercábamos a la comunicación. Ya no buscan la información en un solo canal. Eso a ustedes seguramente les va a sonar natural, pero apenas hace 20 años la gente buscaba la información en un solo canal. O sea, la convergencia ha sucedido muy rápido. Uh-huh. Ahora ya todos buscamos la información en cualquiera de los canales disponibles. Uh-huh. Y además se intenta generar conexiones entre los diferentes medios. Y desde luego, si hablamos de información, pues estamos tratando de crear nuestra propia opinión y estamos tratando de entender la percepción de la realidad de los contenidos, ya sea entretenimiento o de lo que nos acerquemos, ¿no? Bien, ¿cómo se construye esta forma? ¿Cómo podríamos verla de manera gráfica que estos medios confluyen o convergen? Les decía que cuando nosotros teníamos soporte físico, difícilmente el que hacía televisión podía entregarle un cassette a quien hacía radio para que lo pasara en audio. Tendría que hacer una conversión, quitarle el video, seleccionar el audio y ponerlo en la radio. El que hacía radio no le podía dar un audio al de la televisión porque él necesitaba imagen. El que hacía cine tenía una película y a menos que hiciera un rank, que era el sistema para llevar la película a la televisión, difícilmente se podían juntar. Cuando desaparece ese soporte, ¿sí?, y todo se convierte en un contenido de datos, es cuando la convergencia explota porque los contenidos que antes estaban en diferentes soportes ahora están en una sola forma y son los datos. Son los datos que ustedes graban en su celular, son los datos que graban en una cámara digital, son los datos que graban en una grabadora digital que además es su teléfono y que además es su cámara. Entonces, hay dos momentos fundamentales que son, desde luego, la digitalización y también la parte de la desaparición a partir de la digitalización de los soportes. Ahora, cuando nosotros veíamos si pudiéramos ver un gráfico, cómo unir esos soportes físicos antes, simplemente no era posible. Ahora sí, la convergencia y la transmedia sí tiene una representación gráfica. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Y para tratar de entender de manera gráfica, porque además ahora parte de la transmedia es la forma gráfica de representación también. Aquí está cómo era un viejo mundo en la comunicación, cómo lo que les decía, aquí en este ejemplo dice película, juego, libro, y no había forma de que se complementaran. No convergían, ¿sí? En cambio, en el nuevo mundo, todo está diseñado para que la película, el juego, el libro, la serie de televisión, el cómic, todo confluya y haga un todo. Y el todo es más satisfactorio que la suma de las partes, que es lo que vemos arriba. La transmedia no es solo la suma de las partes, sino es este complemento y es esta forma de que cómo convergen los medios y desde luego los contenidos que van en esos medios. Bien.
¿Podemos ver la siguiente, por favor? Entonces, lo que se empieza a producir a partir de que existe ya esta convergencia y que empiezan a denominarla como transmedia. No solo la convergencia, sino lo que se puede contar a través de la convergencia, se le llama transmedia. Y eso se va construyendo a partir de la narrativa transmedia. O sea, que la transmedia, el storytelling. ¿Y qué es? De manera sencilla, también lo podemos ver en ese gráfico, es contar historias a través de diferentes plataformas tradicionales y digitales y diferentes formatos. Entonces, aquí solo hay que hacer la aclaración. No se trata de que nosotros tengamos una historia y la coloques en Facebook, por decir el caso, las redes sociales, y en Twitter, y la recortes y la hagas vertical para que entre a Instagram, sino que tú tienes que ir creando una narrativa transmedia en la cual hay un universo y tú vas integrando las historias que van alrededor de ese universo que tú creaste para hacer una experiencia mucho más amplia. Vamos a ahondar ahorita un poquito en eso. Y aquí podemos ver esta definición, ¿no? Son historias que se desarrollan en múltiples plataformas de la media, cada una de ellas contribuyendo de forma distinta para nuestra comprensión del universo. Es un abordaje más integrado del desarrollo de una franquicia que los modelos basados en textos originales y productos accesorios. Muy bien. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Podemos ver la siguiente y regresar ahorita a esta, por favor. Bien. Entonces, para tener claridad y hacerlo otra vez gráfico, y este es un ejemplo que todo mundo conoce, para entender qué es la transmedia. El ejemplo de Star Wars o el ejemplo de Marvel. ¿Cómo funcionan este prototipo de franquicias transmedia? Tienen un universo sobre el cual circulan todos los personajes de la historia y pongamos que hacen una película. Pero a partir de ese universo, también pueden hacer una serie de televisión. Pero ¿qué sucede cuando vemos la serie de televisión? Resulta que no es la historia que vimos en la película, pero es parte de la historia del universo y la podemos ver para completar la idea de lo que vimos en la película. Y si vemos el cómic, tampoco es la misma historia, o sea, no se repiten las historias, sino se complementan para ir construyendo este universo que antes se diseñó, ¿sí? No se repiten. Lo que ven en redes sociales, lo que ven en todos los productos de la media, son el complemento para una historia central, pero que tiene muchas entradas y que tiene muchas formas también, no solo de entradas a la historia, sino de reproducciones de la historia a partir de la plataforma que ustedes elijan. Pueden entrar al universo de Star Wars o de Marvel desde un celular, desde su pantalla de televisión, desde el streaming de Netflix o de Disney, o desde cualquier otra posibilidad que haya contemplado este universo. Entonces, esa es la posibilidad de la transmedia y esa es la forma en cómo se va construyendo. Ahora, si regresamos por favor a la anterior. Ok. Ahora, ¿cómo se construye esta forma de transmedia? La transmedia requiere de estas condiciones. O sea, parte de que tienen que crear un universo. Y eso lo hemos escuchado todo el tiempo. Por eso decimos el universo Marvel, el universo Star Wars, el universo DC. Hay una estructura bastante clara de qué es lo que pueden contar. Y a partir de eso, pueden incluso sobre ese universo ir y regresar en el tiempo, que no nada más es un asunto de que sean personajes
ficticios que puedan viajar en el tiempo, sino me refiero al tiempo narrativo. Es decir, que en el universo ustedes lo que ven son los famosos spin-off y pueden ver hacia atrás o pueden ver también hacia el futuro de los personajes. Entonces, eso va permitiendo una amplitud y una suerte de adicción por parte de los que participan, porque entonces caemos a otra de las condiciones que tiene la experiencia, la transmedia. Tiene un universo, después el universo puede ser tan interesante que puede ser interactivo. Seguramente muchos de ustedes, parte de ingresar a uno de estos universos es ir al videojuego. Y eso permite que tengas una interactividad, pero también hay otra interactividad que permite incluso ser un prosumidor, que eso vi que lo vieron en otra charla. O sea, el que produce también parte del contenido para la narrativa. Y ante estas condiciones, lo que produce es que haya comunidad. También es una palabra que hemos visto en todos lados y que sustituye algo que existía en los medios anteriores. La comunidad ahora es más valioso que lo que existía antes. Es decir, en la televisión no había comunidad, había rating. Los ratings ya desaparecieron. En la radio no había comunidad, había audiencias. En la prensa tampoco había comunidad, había tirajes. Esas formas de contar al consumo del medio desapareció. La comunidad se volvió algo mucho más fuerte que toda la suma de esas anteriores formas de contabilización de consumo. Y todavía hay un paso adelante de la comunidad y es el fan. El fan es el que hace que todos estos universos y que todas estas formas de comunicación transmedia se mantengan. Y son clubes, son comunidades muy fuertes, mucho más leales y más fieles que cualquiera de esos otros puntos que antes se tomaban en cuenta para saber qué alcance tenían un medio. Entonces, todas estas condiciones se van creando una tras otra. Entonces, decía que había que crear un universo, hay que hacer una interactividad. Eso va a crear a partir de la colaboración y la forma en que cómo puedas tú aportarle a la historia, vas haciendo comunidad junto con el consumo participativo, que es también la colaboración. Y todo eso te va a llevar a algo que es la parte que redondea la idea de la transmedia, que es la experiencia. La experiencia también lo hemos escuchado, que ahora todos los productos que anuncian en cualquier medio dicen, somos la experiencia. Pero la experiencia no nada más se crea por algo que tú digas que es, sino verdaderamente crear la experiencia. En el caso, volviendo al ejemplo de Marvel, el que te lleven a un centro recreativo donde hay juegos que tienen que ver con la película que pasaron, con la historia que está en la televisión, es llevarte a una experiencia. Pero no solo eso, hay muchas dinámicas que se hacen, por ejemplo, DC lo hizo mucho con Batman, para darte herramientas donde que tú puedas participar y jugar desde tu movilidad. Cuando me refiero a las actividades de Batman, no las que se han hecho para Latinoamérica, es decir, no las galletas o la pizza que venden, no. En Estados Unidos hay dinámicas de juego donde la gente sale a la calle a buscar la experiencia a partir de los contenidos que ha visto dentro de este universo. Entonces, cuando tú tienes todas esas condiciones, tienes un proyecto transmedia. Y el proyecto transmedia es el camino para cualquier cuestión de comunicación en la actualidad. Podemos pasar ahora sí al siguiente.
por favor. Ese sí. Entonces, ¿qué es la convergencia? La convergencia es una palabra que logra describir los cambios tecnológicos, por un lado, porque ya vimos cómo todos esos equipos se van juntando en una sola plataforma o en varias plataformas a través de varias formas de comunicación y aplicaciones. Los cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de quienes hablen y de aquello a lo que crean estar refiriéndose. No nada más es que esta convergencia tecnológica haya llevado a un punto de encuentro todas estas otras tecnologías, también eso llevó a cambios culturales y cambios sociales dentro de nuestro consumo de medios. Y no solo eso, incluso de nuestra forma de convivencia. Entonces, algo que también es muy importante dentro de la convergencia es que, como nunca, la comunicación se volvió una cultura participativa y de inteligencia colectiva. Y esto me va a dar pie para que hablemos de lo que trata esta charla, que es sobre esta educación transmedia. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Bien, entonces, si el consumo se ha convertido en un proceso colectivo, lo que conocemos, y seguramente lo han visto en clases, la inteligencia colectiva, es decir, cómo nosotros alimentamos diferentes formas, plataformas u organismos digitales para que entre todos hagamos una inteligencia más grande. Eso se logró solo con la convergencia, y el consumo se ha convertido en eso. Pongamos que un ejemplo más claro o más sencillo de esto es Wikipedia. Wikipedia se hace a través del proceso colectivo de todos y se vuelve una inteligencia colectiva. Bueno, también otra de las cosas es que ninguno de nosotros puede saberlo todo. Cada uno de nosotros sabe algo y podemos juntar las piezas si compartimos nuestros recursos y combinamos nuestras habilidades. El desarrollo de software libre, otro tipo de páginas, incluso algunas cosas que se hacen en redes sociales parten de este principio, ¿no? Y la inteligencia colectiva puede verse como una fuente alternativa de poder mediático. Lo que hemos visto ahora es que, como nunca, y cuando veamos la referencia de qué es transmedia, donde hay ahora un regreso de la comunicación de abajo hacia arriba y no solo de arriba hacia abajo como era antes, la comunicación corporativa, donde quien detentaba los equipos y detentaba los canales podía ejercer la comunicación. Lo que hemos visto es que ahora, desde un punto en alguna ciudad, con un teléfono celular, se puede mandar un video y eso puede, de abajo hacia arriba, ser la nota del noticiario de prime time. Eso era imposible que funcionara antes de la digitalización y de la convergencia. Después, algo que también nos va a ayudar a entender lo que hablaré de la educación es que nadie lo sabe todo el mundo sabe algo y todo conocimiento reside en la humanidad. Que es una definición de algún libro, no recuerdo dónde lo saqué, me parece relevante y me parece muy interesante que venga a explotar ahora que estamos en condiciones tecnológicas posibles. Sin embargo, déjenme decirles que este pensamiento es de Alfonso Reyes en los años 40. O sea, Alfonso Reyes, el gran pensador mexicano, había dicho, solo entre todos sabemos todo. Se adelantó muchísimos años a lo que iba a ser posteriormente la convergencia y la transmedia. Bien, la organización de los usuarios espectadores se denominan comunidades del conocimiento. Entonces, ahora sí, quitamos esta diapositiva, por favor.
les voy a decir por qué la idea de que ya ha muerto la educación. Bueno, la educación tenía históricamente 5 elementos. Tenía por un lado un campus o una escuela, ¿sí? Había un espacio físico, podríamos decir, como el ejemplo que les puse, un soporte físico, ¿sí? Por otro lado, había profesores, la segunda parte. Desde luego había alumnos, era un complemento fundamental. Había un currículo, una currícula que había que seguir, y el último de esos elementos era un título o un grado que validaba que se había concluido o completado un aprendizaje. Pero lo que pasó eh, durante la pandemia fue que nos dimos cuenta que más allá de las universidades y de las escuelas, había un conocimiento que estaba en la red. Ese conocimiento estaba antes de la pandemia y alguien, eh, no sé si con visión o solo porque se fue dando de manera empírica el ir alimentando esa red, ya existía el conocimiento ahí. Entonces, lo que se dice es que no es lo mismo tener la educación o el aprendizaje o el conocimiento desde las condiciones en las que estamos ahora. Lo que sucedió fue que descubrimos varias cosas, a lo mejor tardíamente se descubrieron. Lo que sí sabemos es que ninguna universidad estaba lista para recibir a sus alumnos vía virtual, online o a distancia, cualquiera de esas 3 modalidades. No estaban listas. Curiosamente, quienes estaban listos eran las escuelas que tenían el mejor, el peor de las percepciones frente a la gente. Déjenme, les digo por qué. Por ejemplo, en México existe la telesecundaria y existe el telebachillerato. Por años se ha considerado que la educación a distancia, como la que se da a través de pantallas, ahora en pantallas, antes por televisión, como es el caso de la telesecundaria, era para la persona que no alcanzaba ninguna posibilidad de poder estar presencial. O sea, era la última instancia. Y efectivamente, en buena razón, esa última instancia era para aquellas personas que no podían acceder a la secundaria por la distancia tan lejana en la que estaban de las zonas urbanizadas. Pero resulta que eh, modelo tan denostado fue el único que estuvo listo para poder recibir a sus alumnos. Ni siquiera las escuelas privadas tenían un sistema para poder dar respuesta a la pandemia y poder recibirlos. Y hago el énfasis en las privadas porque sabemos lo que cuesta una escuela privada, ¿sí? En cambio, en la última instancia de la educación pública estaba preparada. Bien, esto puede sonar solo como una anécdota. Sin embargo, lo que vimos es que, por un lado, al nadie tener una presencia bien realizada para poder dar la educación vimos que estaba afuera, que estaba en la red y que era ahora mucho más accesible poder entrar a una clase magistral con Martín Scorsese por 80 pesos mexicanos y poder recibir algo que antes no se nos hubiera podido ocurrir y recibir 4 horas de una clase de Martín Scorsese. Y no una clase en Teams de una universidad donde la gente apaga la cámara, la gente pone su meme o lo que sea. Bien, ahora, no estoy en contra de las universidades. El asunto es que debieron haber tenido ese contenido en la red, porque si algo valida los contenidos en la red, son aquellos que tienen una fuente fidedigna. Y qué mejor que una universidad. Ahora, habrá quien diga, claro, pero ¿qué hay de las relaciones interpersonales? ¿Qué hay
de estas redes que hace uno al asistir a un lugar de manera presencial. Yo creo que sigue siendo fundamental. Sin embargo, usando otra vez este nuevo paradigma de la transmedia, estamos ante un asunto en el cual nosotros podemos transmediar la comunicación que sería en nuestro caso la educación, ¿sí? El conocimiento, para ponerlo en la casa de cada persona y dejar para el espacio físico la experiencia, lo que hace el entretenimiento o lo que hace en los universos como de los superhéroes. La experiencia la llevas al espacio físico donde las universidades te van a ofrecer lo que difícilmente te podrían ofrecer en línea. Por un lado, algunos talleres, solo algunos, porque ahora lo que sabemos es que en línea se pueden lograr muchísimo más cosas que estando presencial, ¿no? Siempre me dicen, sí, los de medicina. Los de medicina son el principal objeto de estudio para que se haga a distancia, porque todo es digital ahora. O sea, por un lado ya no se permite el uso de cadáveres, ni de personas, ni de animales, no puedes abrir nada. Entonces, lo que necesitas son sistemas digitales para el estudio. También sabemos que ya las personas, así sea, tengas el corazón bloqueado, no te abren, todo se hace de manera digital. Entonces, pero supongamos que hay laboratorios que no se pueden resolver a distancia y entonces la universidad te estaría dando parte de la experiencia de ir a la universidad en ese espacio. Y algo fundamental, el protocolo social. Y el protocolo social no a través de las aulas ni de los laboratorios, sino a través de un verdadero protocolo social, a través de abrir espacios para la interrelación. Es decir, cineclubes, equipos deportivos, gimnasios, todo lo que se les pueda ocurrir, cafeterías, todo esto. Uh-huh. Y para detenerme un poquito en este ejemplo, quisiera hacer la analogía con una de las cuestiones también que estudia Henry Jenkins, el que les dije que acuña el término de transmedia y que es para mí el máximo exponente de la transmedia. Cuando él revisa el asunto de los cines, por ejemplo, él dice, los cines no van a desaparecer, pero cumplen otra función. O sea, si ustedes van al cine a querer ver una película que dentro de una semana la van a ver en streaming o la van a ver en cualquier otra forma, no tendrían que ir precisamente a una sala de cine. Sin embargo, lo que dice Henry Jenkins es que en lo que se convirtieron las salas de cine es en el protocolo social. O sea, es un grupo de la sociedad que asiste al cine para mantener la relación que puede ser amistosa, para pasarla bien, o incluso para llevar a su novia y estar en lo oscurito y tomarle la mano. Entonces, esa es la forma en cómo se han ido modificando casi todas nuestras áreas que antes eran absolutamente presenciales. Entonces, les decía, esta analogía, llevándola a las universidades, lo que sucede es que esa es, según mi visión, debería ser la posición y lo que debería ofrecer las universidades a partir de un conocimiento que puedes poner en la red y acceder a uno mucho más amplio que las mismas universidades. Y por otro lado, el protocolo social. Y entonces mantener eso que sabemos que es absolutamente fundamental, la relación uno a uno. El poder hacer nuestras redes sociales presenciales. Porque también, volviendo a las nuevas habilidades que se requieren ahora para los estudiantes, en esta idea de que ahora puedes tomar una clase, no solo con Martín Scorsese, sino una clase desde Barcelona o con el mejor maestro de Francia de comunicación o con un
de los teóricos de la Complutense, ¿sí? Esas posibilidades te dan otras habilidades que hay que aprender, que es lo que dice Jenkins, que son las redes sociales virtuales. Ya no basta con que tú te relaciones con el chico con el que vas a la escuela, con la chica con la que vas a la escuela, que sabes que vive en tu comunidad, probablemente hasta en tu misma colonia. ¿Qué pasa si esta red, si tienes la capacidad y la habilidad de que esta red crezca a tal tamaño de que tu amigo pueda estar en París, o puede estar en Costa Rica, como ahora, o puede estar en Colombia, o puede estar en Ecuador, o en Argentina, o en Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo? Pero esa es una nueva habilidad que hay que promover para que podamos lograr a eso. Entonces, solo para redondear la idea, no nada más necesitamos tener redes sociales de carácter presencial, donde la interacción es importante, sí, donde tomarle la mano a un amigo o darle un abrazo está bien, pero tenemos que crecer esas relaciones porque en el carácter profesional van a contribuir bastante a lo que tú tengas en tu espacio, el que puedas tener un socio, un amigo o lo que sea en otra parte del mundo. Esa es otra posibilidad y esa es otra de las cuestiones que se permiten no solo con la tecnología, sino con la convergencia y con la transmedia. Entonces, para concluir y dejar un espacio a preguntas que seguramente habrá, supongo, porque a lo mejor se quedó más confundidos de cómo empezamos, pero la idea es la siguiente. Las escuelas, igual que la convergencia cultural de medios, nos lleva a condiciones de comunicación transmedia y esa comunicación convertida a conocimiento transmedia, aprovechando todas las posibilidades que tenemos ahora a partir de un universo que tiene o deberían crear las universidades para tener todo el conocimiento en la red, restringido o abierto, y poder congregar a los mejores exponentes de todo el mundo para ofrecerlo a través no de las aulas, que puede también ser aulas, sino de los espacios disponibles para recibirlo y llevar la experiencia hasta el inmueble de la universidad, donde tendrás condiciones que no puede tener el estudiante en su casa y que ya hemos dicho, laboratorios, centros recreativos y la posibilidad de poderse encontrar con un amigo. Esa es, en lo general, la idea de por qué ha terminado la enseñanza, por qué tenemos que recurrir a las posibilidades enormes que nos da la convergencia cultural de medios. Y les agradezco hasta aquí y espero sus comentarios o sus quejas o sus preguntas, lo que ustedes decidan. Claro que sí. Pues Enrique, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante ir escuchando precisamente toda la transformación que se ha vivido y como bien lo señalaste ahorita a lo largo de tu charla, hemos estado recibiendo algunas preguntas que si no tienes inconveniente te las voy a compartir para que nos apoyes a ir dando respuestas. La primera de ellas nos las envía Julián Díaz Reina y dice que si se podría decir que la convergencia de medios podría llegar a una publicidad SEM. Bueno, ¿a qué se refiere con publicidad SEM? Porque también hay una diferencia muy importante entre transmedia y la publicidad. Y básicamente es que la publicidad entiende la transmedia como lo que conocemos como el 360. Y déjenme decirles que el 360 no es transmedia. Entonces, no sé exactamente a qué se referirá con publicidad SEM. Pero sí la publicidad, yo diría, es parte de la transmedia. Pero lo que ha hecho la publicidad es 360 y no transmedia. Perfecto, muy bien. Por parte de Valentina Valle, nos dice que la experiencia es muy importante para el consumidor
y eso se determina a que prefiera o no o una marca. Más que pregunta, lo siento como un comentario, ¿no? No sé qué pudieras agregar a ello. Sí, sí. Es fundamental. Ahora, tampoco confundir esta experiencia como el uso como el uso del producto para lo que fue hecho. Es decir, una crema para manos, dicen, esta crema te va a dar la mejor experiencia para tus manos. No es precisamente eso. Ese es un valor que tú le estás vendiendo al consumidor. La experiencia es como esta crema pudiera llevarte a otras condiciones más allá del producto. Eso sería la transmedia. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, Enrique. De hecho, siguen llegando. Vamos a ir teniendo también el tiempo para aprovecharlo lo más posible. Nos pregunta, asumo que es un docente, ¿cómo motivo a mis estudiantes para que se interesen por actividades presenciales, para que regresen a esa parte? Desde tu perspectiva, ¿cómo puede lograrse esto? Ofreciendo una experiencia. O sea, si yo le ofrezco al estudiante que ya probó la comodidad de recibir una clase desde su casa o desde la playa, si quiere, yo no le puedo decir que vaya a un cuarto de 4 paredes, porque ya dijimos que el conocimiento está allá afuera. Uh-huh. Lo que necesitamos es ofrecerle una experiencia, y esa experiencia no tendría que ser con una clase, tendría que ser con otro tipo de actividades que estén dentro de este universo de la universidad para poderle ofrecer al estudiante. O sea, lo que les decía, supongo que están regresando los de fútbol americano y están regresando a entrenar porque para ellos es una experiencia entrenar, para ellos es una experiencia jugar, pero les apuesto que las clases las siguen tomando en línea porque para ellos eso no es una experiencia. Okay. ¿Sí? Entonces, la experiencia está en eso que te lleve a tener, igual que con el producto, otro tipo de condición más allá de lo que están ofreciendo. Es decir, un plus, Enrique, hablaríamos de un plus que venga a sumar y enriquecer. Sí, claro. Y las universidades tienen que pensar también en recapacitar sobre lo que están ofreciendo en línea. La mayoría, todos los que he visto, los modelos son malos. No quiere decir que los maestros sean malos, no quiere decir que los programas sean malos, sino el modelo para la transmisión del conocimiento en línea es malo. Uh-huh. O sea, si nosotros, les decía hace rato, compramos por 80 pesos una masterclass con lo que les guste, con el mejor cocinero del mundo, con el mejor director de cine, con el desarrollador de series en Estados Unidos, por 80 pesos, pero además vemos la producción y el valor de calidad que te dan en esa clase, pues eso es lo que tendría que estar buscando la universidad. Si quiere, da una experiencia a través de las clases. Okay. Pero ir a un lugar a sentarse, a ver un pizarrón, ¿sí? No creo que sea una experiencia. Probablemente la experiencia te la pueda dar un maestro muy bueno, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos ahora con la pregunta que nos hace llegar Diego GC y de manera muy específica nos dice que si la Secretaría de Educación Pública cuenta hoy con las herramientas tecnológicas para aplicar, al aprendizaje transmedia en las aulas y con ello ampliar la visión de los alumnos al mundo, pues, multipantalla, ¿no? Sí. Mira, una de las, yo recién, bueno, tú sabes, Luis, yo dejé en agosto, salí de la UVM y me vine a la Secretaría de Educación Pública por ese reto. Fue una de las cosas que a mí me motivó a venirme a la Secretaría de Educación Pública a lograr ese reto. Y estamos en ese paso. Estamos en la parte de todo el equipamiento, de todo el alcance y de transmediar toda la comunicación.
todo lo que sea posible. Hay cosas que no se transmedian, pero todo lo que tenga esta forma de comunicación lo vamos a hacer. En eso estoy trabajando, ese es el reto al que vine. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. También fíjate que William Serrano nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿usted cree que la muerte de la educación tradicional también pueda significar el nacimiento de una educación más equitativa para que las personas que obviamente se encuentran en una posición con menos recursos también puedan tener acceso a la educación? Absolutamente. Todo eso lo regularmente lo platico, pero como nada más me dijeron que es de 45-50, recorté todo. Pero sí, efectivamente, como nunca podríamos tener acceso universal, equitativo e inclusivo a la educación a través de estas posibilidades que nos da la tecnología. O sea, casi siempre pensamos en la equidad, pero no pensamos en la discapacidad, no pensamos en otras condiciones que tenemos como personas que no nos permiten asistir a una escuela, ¿sí? Entonces, podríamos tener una equidad por la amplitud que nos puede dar la red en el conocimiento, y podríamos tener una inclusión total a partir de poder ingresar, que es una propuesta que incluso hice a la VM, una plataforma totalmente inclusiva donde puede ingresar un ciego, pueda ingresar un sordo, puede ingresar un parapléjico, ¿sí? A través de tocar la pantalla, hablarle a la computadora o el pestañeo con la lectura de pantalla. Eso es una inclusión total, pero pensemos también en otra cosa que no consideramos después de que pensamos en la discapacidad. Pensemos en las lenguas eh, eh, originarias. También ahora, como nunca, podríamos tener un trabajo en el cual pudieran tener maya, náhuatl o las principales lenguas originarias de, por lo menos para este país, ¿no? Entonces, eso nos lo da la tecnología. No nos lo da ni gratis, ni porque se lo pidamos. Hay que hacer el trabajo, ¿no? Hay que preparar los software, hay que hacer todo eso, pero es muy posible hacerlo. Y entonces yo no solo pensaría que más equitativa, más justa, más amplia, más inclusiva, ¿no? O sea, ¿Qué tanta falta? pensemos, solo personas con discapacidad en el país, en México, hay 6 millones. Sumamente necesario, ¿no? ¿Cuántos? Y ahora hablemos de los indígenas. ¿Cuántas personas indígenas que hablan español? O no importa si hablan español, hay que mantener las lenguas, ¿sí? Habría que recibir la educación bilingüe. Okay. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Fíjate que la siguiente intervención, más que una pregunta sobre el tema, es una felicitación por la charla. Rubén Rivero dice que ha sido una charla muy, muy interesante, o por demás interesante. Te felicita y dice que si habría algún medio a través del cual te pudieran contactar. No sé si estés en posibilidad a lo mejor de dar un medio Sí, de claro. contacto para que todas las personas que nos han hecho el favor de estarnos siguiendo en esta tarde pudieran entrar en contacto contigo. No sé si lo puedas hacer ahorita o se pueda Lo publicar. pongo aquí, lo voy a poner para que no sea oficial, le voy a poner un Gmail. Ok. Digo, no tengo inconveniente de hacerlo oficial, pero esto es, aquí está. Está muy fácil, es enriquequinterom@gmail.com. Ok, es enriquequinterom@gmail.com para Sí. que todos los que nos están haciendo el honor y el favor de acompañarnos puedan contactar a nuestro ponente. Ya estamos a las 6:55, me voy a permitir leer, hay más preguntas, me voy a permitir leer la siguiente, yo creo que sí estamos en tiempo. Dice, respecto a las relaciones interpersonales, ¿cómo se pueden fomentar? Teniendo en cuenta que muchas personas se sienten seguras tras la pantalla para conversar, pero ya
Cuando entra un proceso ya personal, vamos a decirlo, la timidez les puede ganar y ya no pueden lograr entablar la comunicación. ¿Cuál es tu consejo? De alguna manera creo que ya lo habías tocado, ¿no? Sí, sí, lo que insisto es que para mí me parece fundamental tener una relación de uno a uno, de tomarse la mano, platicar, tomar un café, todo eso. Pero insisto, las nuevas habilidades digitales que se requieren para el estudio, para el trabajo y para la relación con el mundo, ya no podemos solo pensar en nuestra colonia, con el mundo son estas habilidades de interrelación en la red. ¿No? Y se tienen que también, igual que así como uno se entrena para perder el temor a hablar en público, o para perder el temor y acercarse a una chica para sacarla a bailar, también tiene uno que crear esas nuevas habilidades para poderte acercar a la persona que está en Madrid o a la persona que está en Argentina. Son habilidades suaves que hay que aprender. La otra parte de cómo superarlo, yo creo que más bien es un asunto con un psicólogo que conmigo. Ok, claro que sí, Enrique. Me voy a ir por tiempo, sobre todo con la última pregunta que nos las hace llegar Valentina Garzón. Dice, ¿cómo desde la niñez guiar al estudiante sin estigmatizar ni poner parámetros de ciertas materias, teniendo en cuenta pues que todos tenemos talentos, habilidades y competencias distintas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que otra vez juega un papel fundamental la parte de la transmedia. Cuando hablamos de experiencia, mucho de la experiencia no lleva al consumidor a la calle, lo lleva a lo que se conoce como la gamificación y que se aplica de manera bastante atractiva en la nueva forma de educación, ¿no? Entonces, déjenme poner un ejemplo así rápido. Sientan a una página de la de Paul McCartney, por ejemplo, siempre tiene un juego, ¿sí? Siempre tiene algo que te mantiene como fan, ¿sí? En algún momento tuvo hasta un pianito para que tú reprodujeras una de las canciones que él tocaba y hacía concursos y todo. Bueno, esto es en la parte del entretenimiento. Para la educación tiene que suceder lo mismo. Tiene que haber ese tipo de interacción donde los jóvenes, las niñas, los niños se interesen a partir de esta forma de experiencia que les pones en línea, de esta forma de experiencia que les pones de manera presencial. Uh-huh. O sea, Perfecto. estrategias ya en particular hay muchas, o sea, y lo pueden buscar en gamificación, ¿no? Ahora lo que hemos visto es cómo se han estado usando todos estos plataformas y software que no fueron hechos para educación, pero que son parte formativa, como el Fortnite, que se usa para educación. Y además Fortnite lo entendió y tiene una parte académica, ¿no? Y como ese, pueden encontrar mucho. Los videojuegos, a mí, a pesar de la satanización que hay, me parece que hay juegos, no todos, hay juegos que ayudan en el fomento para el estudiante, ¿no? Y que ya sea por contenido o por habilidad manual, que permiten que el estudiante tenga un desarrollo. Y cuando digo habilidad manual, eh, les voy a contar rápidamente una anécdota. Mi cuñado es piloto y cuando vino a hacer su último examen, me mandaba la foto de su tablero y me dijo, es un videojuego y solo tenía un joystick. Dice, yo solo uso el joystick para aterrizar y para despegar. Él vuela aviones chicos, no aviones grandes, ¿no? De cualquier manera, todos son iguales. Y entonces él decía que si él hubiera jugado más con su hijo a los videojuegos, tendría la habilidad manual para el manejo de eso. Uh-huh. Los simuladores que vemos de vuelo para un videojuego es exactamente lo mismo que está en el avión. Y eso es solo un ejemplo, ¿eh? Perfecto, claro que sí, Enrique. Pues antes de que demos vuelta y nos vayamos ya al cierre formal de esta sesión, si me lo permites, vamos a hacer la última pregunta con la cual nos permitiríamos a lo mejor redondear
y poder hacer hasta una conclusión. La pregunta sería, en función de este proceso, de esta transformación de la cual nos has estado platicando, haciendo como un balance, ¿cómo pudiéramos decir qué se ganó y qué se perdió, ¿sí?, en el proceso educativo con esta transformación, Enrique? Yo no creo que se haya perdido nada, ¿eh? Yo creo que se ganó en todas las formas. O sea, yo siempre me imagino a la red como, como el Aleph. No sé si alguna vez han leído el cuento de Borges. El Aleph, es el lugar donde están, o ese instrumento donde están todos los lugares, toda la gente, todas las cosas. El cuento no termina bien porque el personaje termina escondiéndolo en lo más recóndito porque le da miedo con lo que pueda suceder. Entonces, con esa analogía, yo creo que no debemos tener miedo a lo que se perdió. Tenemos que abrirnos a todo lo que se ganó, a todo el conocimiento que está ahora ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Discriminar nada más. Como todo el tiempo debimos haber discriminado lo que veíamos de contenido en los medios, ¿sí? Siempre, cada tecnología ha traído un nuevo medio y ese medio nunca ha sido totalmente la panacea. Es decir, con la tecnología de la imprenta nació el libro y no quiere decir que solo por ser libro sea bueno. La mitad o no sé qué porcentaje de la producción de libros es basura. La mitad de la producción de música es basura. La mitad de la producción de películas es basura. La mitad de la televisión, de la radio es basura. Pero hay otra mitad de gente que está haciendo cosas muy interesantes. Lo mismo pasa en la red. Hay que discriminar lo bueno de lo malo. Hay cosas increíblemente maravillosas en la red, como hay cosas terribles, ¿no? Entonces, yo lo veo como una gran oportunidad, no pensaría en lo que se perdió. Pienso en todo lo que se puede ganar y que no estamos aprovechando. Muchísimas gracias. Ha sido indudablemente una sesión muy rica, que creo que todos nos llevamos muchos conceptos y aparte como muchas tareas que hacer en lo que nos corresponde a cada uno. Antes de proceder a la despedida formal de nuestra sesión y de nuestra conferencia, si me lo permites, voy a repetir tu contacto, que es enriquequinterom@gmail, para todos los que gusten escribirle y obviamente nutrirse más de la experiencia y el conocimiento de nuestro ponente. Y pues, Enrique, en nombre del Congreso de Transmedia, queremos darte las gracias por estar esta tarde con nosotros, por haber hecho un espacio en tu agenda y haber compartido toda esta experiencia y todo este trabajo que tú has ido desarrollando a lo largo de tu vida profesional. De la misma manera, a todos los que nos han seguido a lo largo de estos 3 días, pues esperamos que hayan logrado realizar su registro de asistencia a la 9ª y última conferencia, El aprendizaje transmedia ante la muerte de la educación tradicional. Les recordamos que con el registro de por lo menos 6 conferencias pueden obtener o van a obtener un certificado de participación. En los próximos días pues se les va a hacer llegar. Y con esto pues hemos culminado la última jornada de conferencias con los representantes de México. Agradecemos a todos su asistencia y esperamos que estas perspectivas pues hayan fortalecido y enriquecido sus conocimientos y su formación. Solo nos resta ver sus me gusta en esta transmisión y esperar las próximas versiones de este evento. Les deseamos a todos una feliz noche y nuevamente reiteramos a todos los que están detrás y que han trabajado a lo largo de estos 3 días para lograr este magnífico evento que nos ha unido. Muchísimas gracias, excelente noche y les mandamos un abrazo en la distancia. Hasta luego.
Una producción de VM Radio.